Bueno, buenas noches, bienvenidos pues, hoy nuevamente a esta segunda sesión de trabajo. Hoy, como lo dice la agenda, tenemos programado un trabajo muy especial con la profesora Daniela, que nos acompaña el día de hoy. Ella es la encargada y la experta en todo el tema de lectura crítica, entonces les presento a la profe Daniela. Y pues de una vez le cedo la sala para que trabajemos hoy puntualito las 2 horas y podamos tener el objetivo de hoy, que es poder analizar las 10 preguntas. Como les decía, ayer pues, fue un trabajo muy bueno, eh, pero entonces la idea es que empecemos a tener un poco más de ritmo en el trabajo y que estas 2 horas sean de mucho provecho para el estudio y lograr el objetivo que es la prueba. Profe Daniela, buenas noches y bienvenida. Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Erika Daniela Ángel y en el día de hoy y en adelante los voy a estar acompañando en este proceso de preparación para el concurso docente sobre la lectura crítica. ¿Me confirman si me escuchan bien? ¿Son tan amables? Perfecto, te escuchamos. Vale, muchas gracias. Bueno, antes de dar inicio a lo relacionado con la lectura crítica, Edward, ¿me puedes permitir compartir pantalla, por favor? A ver. Bueno, denme un momento mientras Edward me permite compartir pantalla. Bueno, mientras Edward nos da la opción de compartir pantalla, me gustaría indagar un poco con ustedes acerca de lo que conocen por lectura crítica. Para ustedes, ¿qué es la lectura crítica? A ver, ¿quién me dice? ¿Ninguno? ¿Ninguno sabe qué es lectura crítica? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, pues sería el proceso de análisis, ¿no? De tomar una posición, mirar la parte argumentativa y el tipo de texto para comprender la información. Sí, tienes razón. ¿Alguien más? Lectura crítica. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Perdón. Diego. Lo comprendo como pues esa parte del análisis profundo de una lectura, ¿no? Sí. ¿Lectura crítica es lo mismo que lectura textual? ¿Qué dice? Pues en mi parecer, yo creo que no, porque lo crítico ya va sobre lo que uno entendió a partir del texto, ¿no? Sí. Recordemos que la lectura se mueve por 3 niveles, ¿no? El nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Ese nivel crítico es el que se supone que la persona debe alcanzar a su máximo esplendor. En la mayoría de las instituciones, en cuanto a los chicos, siempre le trabajan es la parte textual y la parte inferencial. La crítica se deja muy olvidada y podemos observar que en las pruebas IFES, las pruebas que se les hacen a los chicos, pruebas saber,
y las pruebas que nos valoran a nosotros como docentes, se trabaja mucho la parte crítica, las posturas que yo como docente, como persona, como sujeto social, soy capaz de tomar mis decisiones, tomar mis puntos de vista frente a un tema determinado. No siempre en las pruebas nos van a salir preguntas relacionadas con la parte académica, sino también con la parte social. Bueno, tenemos un pequeño inconveniente que Edward no me contesta. No puedo compartirles pantalla. Me regalan un momento, yo le timbro, ¿sí? Bueno, ahí pueden observar la diapositiva. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, para iniciar me gustaría que empezáramos con esta actividad motivadora de observar la siguiente imagen. Voy a controlar el tiempo por 1 minuto y luego vamos a tratar de recordar los objetos que más podamos. Esa forma de recordar los objetos lo vamos a hacer perdón la redundancia, de forma aleatoria. Voy a escoger a cualquiera y esa persona me debe decir 2 objetos. Luego escojo a otro compañero y él debe decir otros 2 objetos diferentes de los que se vayan mencionando. ¿Me entienden cómo va a ser el ejercicio? Sí, señora. Listo. Señora. Entonces vamos a tomar el tiempo, 1 minuto, muy concentrados. Un factor importante a la hora de leer es la concentración. Entonces, voy a tomar el tiempo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo. A ver, la compañera Laura Zamora. Me vas a mencionar 2 objetos que recuerdes. Vale, una araña y un osito de peluche. Listo, araña y osito de peluche. Mónica Fernanda. Un árbol, un pino. Listo. Elvis Cardoso. Balón y lupa. Listo. Cindy Paola. Un timón y un diamante. Sonia Rubiela. Sonia, ¿me escuchas? Listo, vamos con otro. Diego Trujillo. Clave de sol y conejo. Sol y conejo, bueno. Armando Calderón. Pluma y torre. Pluma y torre, me dices, ¿no? Recuerden que no Sí. pueden repetir las del compañero. Ya han nombrado varios. Ilva Polo.
Buenas noches, un balón de Rusmi y un balón de micro. De micro, bueno. Lisette Carolina. Una calabaza y una nota musical. Listo. Mabel. Nada, Mabel, bueno. Bueno, hay una compañera que aparece iPhone, Karencita. Un regalo y como un fuego, sí, había fuego. Juego, listo. Omar Andrés. Una raqueta de tenis y un Ujú. trébol. Listo. Patricia Murillo. Sí. Un pez globo y un copo de nieve. Un pez globo, listo. Viviana Rubiano. Un árbol de Navidad y un balón de fútbol. Listo, bueno, muy bien. ¿Qué otros objetos recuerdan que no se haya nombrado ahí? El árbol de cardo y la peineta, como un cepillo de peinar. La herradura, la torta. Un disco y una nave voladora. Ujú, mira, acá tenemos de nuevo la imagen. ¿Cuál otra nos faltó? El taco tampoco lo nombraron, creo. La llave. Ujú, y otros más. Listo. Bueno, chicos, en el chat les voy a compartir este primer cuestionario como una forma también de poder diagnosticar cómo nos encontramos nosotros frente a la lectura crítica, ¿listo? Entonces, este primer cuestionario es un texto sin título relacionado con la educación personalizante. Consta de 8 preguntas, 9 con una pregunta relacionada a cómo se sienten en la realización del mismo. ¿Listo? Entonces yo les voy a compartir el enlace para que ustedes le den solución. No nos vamos a demorar tanto tiempo. Les voy a dar 20 minuticos nada más. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir en el chat. Listo. Les acabé de enviar el enlace. Me confirman si a todos les aparece el cuestionario. Sí, señora, sí aparece. Listo. Entonces, a partir de este momento son las, bueno, pongámosle 7:20, 7:40. Ya todos deben haberle dado solución. Este cuestionario de una vez les va a dar cuántas buenas y cuántas preguntas tuvieron erróneas. ¿Listo? Entonces, 7:40 empezamos con la socialización. Profe, a mí no me aparece. ¿No te aparece? No, Pues a sí, mí tampoco, nada. Tampoco, profe, no me a aparece mí, nada. a mí no En me el chat de aparece. la clase, en el chat de la reunión. En el chat de la reunión les compartí el enlace. Mm. Elvis, les acabo de compartir un enlace que los lleva a un cuestionario. Aparece una lectura y 8 preguntas orientadoras que ustedes deberán contestar de acuerdo a la lectura. Abres el enlace y le das solución. Tienen 20 minuticos para ello.
Las que tenían inconvenientes, ¿ya pudieron acceder? Sí, señora. Listo. profe, ingreso al chat y al segundo me sale como algo azulito, me meto ahí. Eso, sí señora, se mete en ese enlace que aparece ahí en azulito, que dice documentos, google.com, todo eso. Sí, me meto ahí. Ahí de una vez le aparece. Sale, pero dice datos personales. Sí, ahí van a colocar su nombre completo. ¿Toca escribir el nombre? Sí señora. Voy a ver. Listo, bueno, ya le digo, hoy siguiente. Pues espero que Sí cargue. señora, una vez ingresan los datos, le dan siguiente. Y ahí les va a aparecer el texto y luego ya. les va apareciendo las preguntas. Texto número 1. Ujú, sí señora, texto número 1. Ya. Les tiene que aparecer esta prueba. Ya Texto apareció. número 1. Como se ve el micrófono ahora. Profe, qué pena, buenas noches. Es que apenas acabo de ingresar porque apenas llegué a casa, entonces la verdad estoy como perdidita. Hola, buenas noches. ¿Eres Lina? Sí, señora. Hola, Lina. La compañera que tiene encendido el micrófono, ¿lo apagas, por favor? La que aparece como Atsus. Bueno, Lina, en el chat del grupo del grupo que estamos aquí en conversación, por aquí por Zoom en el chat, acabo de enviarles un enlace. Debes ingresar a ese enlace y eso te va a llevar a un cuestionario que contiene una lectura y unas preguntas orientadoras. Dimos un tiempo de 20 minuticos para contestarlo. Entonces, ingresa, ¿ya lo encontraste en el chat? Sí, señora. Es el mismo que enviaron ahí también al grupo, ¿cierto? Sí, señora, el que se acabó de compartir al grupo. Sí, señora, ya. Al de WhatsApp que tienen ahí. Como a mí apenas me agregaron, entonces, pero ya para la próxima les comparto también por el grupo. Entonces ingresas, Lina, y contestas las preguntas de acuerdo al texto número 1 que aparece ahí. Ok.
Listo, nos quedan 2 minuticos. Ya la mayoría ha contestado. Entonces, 7:40 y empezamos con la socialización. ¿Listo? Bueno, cuéntenme, ¿cómo se sintieron en este primer cuestionario de este curso? ¿Muy fácil? No, pues habían algunos términos que de pronto uno no manejaba, entonces más que frustración era como, no sé qué palabra usar, no era tanto frustración, sino como no saber cómo el contexto de la palabra o no saber qué significaba la palabra para poder seguir analizando el texto. Sí, es muy cierto. A ver, ¿cómo les fue a los demás? Ya por ahí estaba analizando ahora la estadística de las respuestas. La mayoría falló en la pregunta número 5. ¿Sí les arrojó las respuestas de una vez el cuestionario? Sí, señora. Listo. Así que cada uno sabe cuántas buenas y en cuántas fallaron, ¿no? Listo. ¿Les parece si hacemos lectura compartida del texto para irlo analizando así de una manera más rápida? Listo. A ver, bueno, ¿quién me colabora? Pues como estoy compartiendo pantalla no puedo ver los nombres. ¿Quién me colabora leyendo el primer párrafo? Listo, yo lo leo el primer párrafo. Listo, arranca. Dice, tanto los educadores como los estudios de las ciencias de la educación están hoy familiarizados con el término de personalización educativa o educación personalizada. Desde que este concepto de educación fue propuesto por el doctor García Oz, se sabe que personalización educativa y educación personalizada son dos formas de expresar lo mismo y se entiende por tal espera que se me perdí. Todo proceso educativo que pretende el desarrollo del hombre como persona. Responde al intento de estimular a un sujeto para que vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida, o dicho de otro modo, desarrollar su capacidad de hacer efectiva la libertad personal, participando con sus características peculiares en la vida comunitaria. Listo, muy bien. Bueno, cuéntame. ¿Y los demás? ¿Qué interpretan ustedes de ese primer párrafo? ¿Cuál es la idea que nos está señalando este texto? Habla pues como de la educación personalizada, digámoslo así, que es como de pronto la idea central, ¿no? Sí. Nos dicen que ese término está alejado de los docentes, o sea, es un término desconocido por los docentes. No. Por el contrario, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dicen sobre ese término? Que los docentes ya lo manejan, que es como muy familiarizado para ellos. Sí, ese es un término
que es antiguo, que es conocido, es abordado por todos los docentes, que lo conocemos con un nombre de personalización educativa, otros como educación personalizada, pero que como tal apunta al desarrollo de la persona como un sujeto libre, ¿no? Que participa y que además tiene un autoconocimiento de las características que lo hacen a él peculiar ante la sociedad, ante su comunidad. Listo. Otro compañero, quiero escuchar la voz de un hombre leyendo este segundo párrafo, a ver. Voy yo. Listo. Su más profundo significado no estriba en ser una forma más de enseñanza o un nuevo sistema de enseñanza más eficaz, sino en considerar al educando como persona y convertir el trabajo escolar y toda la relación educativa en elementos para su desarrollo personal. De esta consideración del educando como persona y como mero objeto de una simple acción transformadora, nace el dinamismo intrínseco del proceso personalizante educativo, porque el meollo de la personalización educativa es este saber tener presente que el educando es persona. Listo, muy bien. ¿A qué se refiere cuando dice que su más profundo significado no estriba en ser una forma más de enseñanza? A ver, ¿quién me explica a qué hace referencia esa primera idea? ¿Qué significa estriba? Descansar en otra sólida y firme. No sé, eso es. ¿Descansar qué? Dice, descansar en otra sólida y firme. Sí, pero... Fundarse en apoyarse en una cosa. Ajá. Sí. En términos más de esta lectura sería como tener esa idea de educación personalizante, fundamento en otra, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo interpretan esa primera parte? Su más profundo significado no estriba en ser una forma más de enseñanza. A ver, vamos a buscar por aquí nombres. A ver, Patricia Murillo. Patricia, ¿me escuchas? Sí, profe, la escuchó. Listo. El significado de estriba no lo tengo claro. No, señora, ¿cómo interpreta este segundo párrafo? Principalmente la primera idea. Más profundo pues que la persona o la persona educando se debe desarrollar, sea, la educación debe ser para que se desarrolle, se haga su desarrollo personal, sea libre, ¿sí? De esta manera yo así la interpreto, sea autónoma. ¿Sí? Sí, sí, tiene relación. A ver, ¿quién le ayuda? Más dinámica, bueno. Otro experto en eso. Profe, ahí viéndolo, pues como tal, en lo más profundo del significado que dice que no estiva, yo lo considero desde no se reposa, no está firme, ¿cierto? Dentro de una teoría de enseñanza, sino que pues de una manera más eficaz, ¿cierto? Que lo demanda, o sea, no está firme, no es algo considerable entre los mismos. Sí. Bueno, recuerde que cuando dice que estriba es que esta no es independiente, sino que al contrario ella se reposa frente a las demás. Es decir, no estamos eliminando las demás formas de enseñanza, sino que por el contrario lo que hace es sostenerse, añadir a las demás, con la intención de direccionar al educando y entenderlo como persona y no como un mero objeto, ¿sí? Esa es la acción transformadora desde las diferentes teorías de la educación. Entonces, lo que dice que la educación personalizante no viene a eliminar las demás formas de enseñanza, no es un nuevo sistema para enseñar,
que lo consideren más eficaz, ni mucho menos, sino que por el contrario, es como una unión, por decirlo así, a las demás formas de enseñanza. Entonces luego vienen a citarnos aquí a Martin Buber. A ver, ¿quién me lee este? Yo lo podría leer. Listo. Bueno, dice, como dice Martin Buber, el maestro debe verle al educando como persona bien determinada en su potencial y en su actualidad. Más exactamente, no debe conocerle como mera adición de propiedades, tendencias e inhibiciones, sino adquirir clara conciencia de su totalidad y afirmarle en ella. El alumno como persona debe ser considerado en su dimensión de homo viator, hombre en camino, tanto de realización personal como al mismo tiempo y precisamente por ello, en camino de alcanzar la satisfacción plena de deseos de infinito. Listo. Entonces aquí hace referencia Homo Viator. ¿A qué hace referencia ese término? Realización personal, el sujeto como persona. Es un sujeto que está en proceso, que está apenas Sí, mi amor. recorriendo el camino. No se le considera como un sujeto. Ya le reviso, papi, porque no sé. Espérate, papi. Listo, vamos con el último, a ver. Otro hombre que lo lea, por favor. No, ahí es unos dientes, mi amor. Piensa porque yo venga, ve. Hay dos dientes. Por favor, que cierren el micrófono. Omar Andrés Trujillo. Listo. Al presentarse la personalización educativa como renovación educadora, no debe entenderse que haga tabla rasa de los principios fundamentales de la antigüedad clásica. Así, No, papi, sin que la capacidad para leer, encuentra estoy grave. Asus, favor, tienes tu apagamos el micrófono abierto. Ay, yo tengo mi No, tranquila, bro. Así se le encuentra emparentada con la concepción que Tomás de Aquino tiene de la educación cuando dice que es conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto a hombre, que es el estado de virtud. Para Millán Puelles, eso significa que el educar se pretende suministrar al hombre el estatuto por el que se halle habitualmente inclinado a la viviente y libre aceptación, con hechos de esa naturaleza que en tanto hombre le conviene. Incluso la misma etimología de educación, educere, se traduce por sacar, extraer, significando actualización de las posibilidades del hombre, desenvolvimiento personal. En ese sentido, en ese mismo sentido están las palabras de Maritian al tratar de la finalidad de la educación, es formar al hombre o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se forma a sí mismo y llega a ser un hombre. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a revisar entonces las preguntas. La número 1. En el texto se cita a Martin Buber con el propósito de. ¿Para qué nos sirven las citas? A ver, coméntenme. ¿Por qué es importante una cita en un texto? Respetar derechos de autor. Sí. Esa es una. Hacer, ¿Para qué más es nos sirve? hacer como la referencia de lo que opina y considera pues ciertos personajes en acerca del tema de lo que se está planteando. Sí, bien. Para ¿Alguien darle más? apoyo, para darle apoyo Porque a la sería un argumento. Es un argumento de autoridad porque le da peso al texto. Si es un académico, si es un experto, le da peso al texto. Sí. Bueno, entonces en la primera, ¿cuál sería la correcta de acuerdo a lo que ustedes dicen? En la primera yo marqué la
La D, porque es argumentar la idea del párrafo anterior. Porque está preguntando, en la primera dice, en el texto se cita a Martín Buber como con el propósito de. Entonces yo me incliné por argumentar la idea del párrafo anterior. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, claro, ahí Sí, estoy de señora. acuerdo. Por supuesto. Las citas lo que hacen es dar crédito a las ideas que se estén empleando durante el texto, ¿no? El texto citado sirve para reforzar una idea en el mismo punto de discusión. Entonces, se mencionaba en el párrafo anterior, se sostenía una idea, pero cuando ya se nombra a un personaje, a un autor, se le da peso, como lo decimos coloquialmente. Tiene pesos, es creíble lo que se está diciendo. Entonces, la correcta sería la de argumentar la idea del párrafo anterior. La segunda, el título más apropiado para el texto es, ¿cuál escogieron? La de personalización educativa. ¿Sí? ¿Quién más? Puse la misma, la B. La D. Igualmente la D. ¿Por qué no puede ser la primera? Porque no es solamente él el que está refiriendo a este texto. Ajá. Él solamente fue uno de los que tomaron como autores que apoyan o sustentan ese concepto sobre educación personalizante. Listo, muy bien. La D. La tercera. El concepto de educación personalizada fue propuesto ¿por quién? Por García Oz. García Oz. Sí, García o la B. Listo, muy bien, la tienen clara. Esa está clara, pero sí estaba mejor. Señora, Sí estaba al comienzo y estaba clara. Sí, textualmente estaba. sí señora, esa era más de carácter textual. Bueno, en la 4 nos dice, de la lectura del texto se puede concluir que, número 1, un objetivo de la personalización educativa es la realización personal del alumno. Número 2, para una renovación educadora es necesario hacer tabla rasa de los principios fundamentales de la antigüedad clásica. Y número 3, Millán Puelles se opone a las ideas de Tomás de Aquino. ¿Cuál era la correcta? Solo uno, la 1. Yo puse solo 2. Yo no sé. Yo marqué la 1, pero la verdad no sé si me Yo, bien. yo marqué también la 1. Sí, Solo también uno. Solo uno. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿quiénes marcaron la 3? La última, la 2 y 3. ¿Ninguno? Yo marqué solo 2. Bueno, esta ninguno la marcó. 1 y 2. Ninguno marcó 1 y 2. Bueno. Yo. ¿Sí? A ver, ¿quién Sí, es yo? señora. Diego Trujillo. Yo marqué 2 y 3. Bueno, vamos a escuchar a Mal. Diego. ¿Por qué? Diego, ¿por qué marcaste esta? 1 y 2. A ver si me convence. No, pues si me preguntas ya se me olvidó, profe. Pero ahí te la estoy mostrando. ¿Por qué la 1 y la 2? A ver. O sea, en el... no sé qué... No, pierdo, o sea, no sé cómo explicarlo. Y incluso me equivoqué, entonces no fue válido. Bueno, ¿quién marcó solo 2? Yo, Chapulín Colorado. A ver, ¿por qué marcaste esa? ¿Por qué la 2? A ver. Pues porque como habían varias opiniones, entonces pues por esa razón. A ver, ¿quién más marcó esa? Yo sé que alguien más la marcó.
¿Por qué la 2 no puede ser? A ver. Los que marcaron la 1, ¿por qué la segunda no puede ser? A ver. A ver, ¿quiénes marcaron la 1? Solo uno. Yo marqué la 1 Yo y no marqué la 1. Yo marqué la 1. marqué la 1 porque en el párrafo 2 hablaba mucho sobre todo lo que tenía el desarrollo de la educación personalizada, ¿sí? Y hablaba también el párrafo 1 y 2, y hablaba mucho sobre como la importancia del desarrollo que se debe tener en el estudiante su parte personal. Entonces, por eso fue que yo marqué la 1 y no la 2 porque ya habla algo de la antigua, de los principios fundamentales de la antigüedad clásica. Pues creo que eso no va relacionado con la educación personalizada tanto. ¿Alguien más quiere aportarle a la compañera? Yo, profe, y además es que eso no se narra en el texto. No se está hablando de hacer una tabla rasa de los principios fundamentales de la antigüedad clásica. Entonces, pues, por eso yo no la marqué. Bueno, por aquí Cindy, no sé si tienes problemas de audio. Cindy, que estabas escribiendo. Hola, no, pues escribí por lo que es un pedazo textual, entonces como que lo busqué y lo copié y lo pegué y ya. Ah, listo. Ujú. Pero mira lo que nos dice. Ese sería el argumento, bien, Cindy, ¿por qué la segunda no puede ser? Porque nos dice, al presentarse la personalización educativa como renovación educadora, no debe entenderse que haga tabla rasa de los principios fundamentales de la antigüedad clásica. Dice que no se debe hacer tabla rasa. Y la segunda nos dice que sí, que debemos tratar de eliminar esos principios fundamentales de la antigüedad clásica. Entonces, según el texto, no se busca hacer una forma más de enseñanza. La personalización educativa no quiere ser independiente, sino que se sustenta de ese recorrido en la educación. Entonces, la segunda no puede ser por eso. Y la tercera, porque además de ello, el docente no debe comunicar el conocimiento al alumno, sino ayudarle a formar dentro de sí un conocimiento de acuerdo a lo que el profesor le va orientando. Entonces la respuesta era solo uno, porque el texto es muy insistente en que lo que se busca es dejar de lado esa idea de renovación, pero centrados en eliminar los principios fundamentales y prestarle más atención a la realización del estudiante como persona en todos los sentidos. Entonces la respuesta era solo uno. La 5. ¿Qué relación podría establecerse entre los párrafos primero y quinto? A ver, ¿cuál escogieron ahí? Tengo una inquietud ahí porque cuando uno los cuenta 4, no 5. Ah, bueno, sí, de Pues pronto uno ahí sí asume hubo que un es el error, pero último. bueno, el quinto lo entenderíamos como el último, ¿no? Yo escogí la primera. Se explica el concepto de educación personalizada y en el cuarto o quinto hace referencia a definiciones de educación relacionadas con él. Ujú. ¿Escogiste cuál? ¿Me recuerdas? ¿La qué? La primera. La primera. Listo. ¿Los demás están de acuerdo con eso? Yo tenía Yo la idea de la precisamente primera, también. profe, y al último tomé la D porque entendí que era más general. Se introduce el tema y en el último se sintetiza. Entonces ahí fue donde me equivoqué. Te fuiste más por la estructura del texto. Exacto, profe. Ujú. Sí. A ver, de las personas que marcaron la primera, a ver, ¿por qué la marcaron? Pienso que porque al inicio de esta un encabezado más a lo que tiene que ver con la educación personalizada, que es básicamente donde resaltan en más de 2 párrafos del texto en general,
y que en el último párrafo hace algunos aportes ahí referentes a lo que algunos, diría yo que autores, opinan acerca del tema como tal. Pero esa respuesta pues prácticamente fue la que perdí, ¿no? Considero y pienso que más viene siendo como la tercera, ¿no? No sé, La tercera, sí. Pero ahí bueno, no habían diferencias. En el último ajá. párrafo no hablaba de diferencias. Entonces, por eso tampoco podría ser la tercera. Sí. Y algo muy importante para descartar la tercera es que en el texto se nos sostiene la idea de que la educación personalizada y personalización educativa son dos términos que apuntan a lo mismo. Entonces, que no hay diferencias, sino simplemente en la forma en que se nombran, porque tienen por objetivo lo mismo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido la descartamos. Y la primera, pues como ya lo señalaron, lo que se hace es una explicación acerca del concepto de educación personalizada, hacia qué va dirigido, y al final lo que hace es tomar posturas desde autores que le permiten dar una veracidad a lo que están diciendo. ¿Listo? Recuerden que cuando un texto no sostiene a partir de un autor, pues no tiene como validez, cae en la tentación de que pierda credibilidad. ¿Listo? Hay una compañera que preguntaba sobre la tabla rasa. ¿Ustedes tienen claro a qué hace referencia ese término de tabla rasa? No, señora. No, profe. Bueno, eso desde la educación tradicional, ¿sí? Si recordamos un poco, se refiere al concepto o a la idea que se tiene acerca sobre los alumnos de considerarlos como una pizarra en blanco, ¿sí? Tabla rasa hace referencia a pizarra en blanco, pero si la asociamos con un alumno, es considerar lo que es una mente vacía, que no tiene un conocimiento previo. Es decir, que él no nace con conocimiento, que no trae nada innato, que los conocimientos y habilidades provienen exclusivamente del aprendizaje. Algo similar a lo que nos propone algunos autores, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice tabula rasa. ¿Listo? Bueno, vamos con la sexta. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son Entonces la falsas? correcta es la A. Sí, señora, en la 5 es la A. No la había marcado. Sí, la A. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La primera nos dice, según Maritain, educar es guiar al hombre en su autoformación. La segunda, el proceso personalizante educativo es básicamente estático. Y la tercera, el estado perfecto del hombre es el estado de virtud. ¿Cuál de estas tres afirmaciones es falsa o hay dos falsas? ¿Qué dicen? Yo digo que está la B. La B, la La número 2. 2. La 2. La 2. Solo 2. ¿Solo dos? Sí, Sí, señora. solo 2. O sea, la A. Sería la B. ¿Solo tres? Es falsa. No, profe, sería el proceso personalizante educativo es básicamente estático. O sea, esa es la falsa. Esa sería la falsa. ¿Por qué? ¿Cómo debe ser ese Correcto. proceso personalizante? Si es El falso, o sea, si texto no es nos dice que estático, el ¿cómo proceso debe ser ese proceso? Progresivo. obviamente pues dice que exactamente va hacia el desarrollo del ser, es autónomo, Exacto. entonces no puede ser estático. Recuerden el término que nos decía, ¿no? Que era una persona en camino, o sea, si está en camino no es estático, es un proceso dinámico. Entonces, esa sería la falsa. Solo dos, la A. Sí, en el segundo párrafo está dinámico, entonces pues ahí estático y en el segundo párrafo dice dinámico.
Entonces ahí está la contradicción para poderla descartar, porque las otras dos están implícitas en el primero y en el cuarto párrafo. Sí, señora. Muy bien. La número 7. De acuerdo a lo leído, ¿cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Ahora vamos a señalar cuál de estas ideas es la verdadera. A ver, la primera nos dice, Millán Puelles define el concepto de homo viator. La otra, Tomás de Aquino interpreta las palabras de Martin Buber. La tercera, los educadores están familiarizados con el concepto de educación personalizada. Y por última, los conceptos de educación del quinto párrafo difieren entre sí. La tercera, porque pues está definido al inicio del párrafo, habla de que están familiarizados con el concepto de educación personalizada, o sea, básicamente en el primer párrafo. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Además, no es Martín. Sí, profe, yo estoy de acuerdo porque es que ahí lo habla muy clarito. Dice, los educadores están familiarizados con el concepto de educación personalizada. Porque la primera no puede ser. Millán Puelles fue quien definió el concepto de homo viator. No fue él. No fue él, ¿cierto? No fue él. Y la última, los conceptos de educación del último párrafo difieren entre sí. No difieren, se complementan. Muy bien. Listo, descartadas. Bueno, la 8. El fragmento leído corresponde a Historia de la educación, Teoría y ciencias de la educación, Filosofía o Psicología. Teoría y ciencias de la educación. ¿Por qué? Está al comienzo del texto. Está al comienzo porque citan casi textual tanto educadores como los estudiosos de las ciencias de la educación. Entonces sale una teoría. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Qué tipo de texto es? Para ustedes, ¿qué tipo de texto sería esta? Yo pensaría que fue inicialmente informativo o ¿Será? expositivo. Yo digo que es argumentativo, profe. Argumentativo. También pienso que es argumentativo porque él da la idea y luego la desarrolla y coloca a los autores que están como argumentando lo que dice lo que dice Pero si lo que dice la eso compañera. Cita autores, interpreta y obviamente. La que dice informativo, ¿por qué consideras que es informativo? Hablando desde un tema general que es la psicología, la educación personalizada, pero si fuera argumentativo tendría tesis, argumentos y conclusión, pero acá no hay una conclusión y una tesis tampoco. Yo por eso pregunto, ¿qué tipo de texto es informativo? Porque dice, digamos, como los inicios de la educación personalizada, o es expositivo porque presenta la idea, el concepto de lo que se asumió por educación. Bueno, no sé quién es la que está hablando. ¿Me recuerdas tu nombre? Ginette. Ginette. Vale, Ginette. Listo. Este texto como tal es un fragmento. ¿Listo? Pertenece a un texto argumentativo. Claro está que ahí no podemos observar bien la estructura del texto argumentativo porque solo es una parte la que estamos analizando. ¿Listo? Pero como tal lo que dicen los compañeros es cierto. La tesis sí se presenta. Ahí está defendiendo de que los docentes están familiarizados y que hay una necesidad de empezar a involucrar esa educación personalizada como complemento de las demás teorías que abordan los demás autores, sin eliminar esa educación
clásica, esas teorías clásicas que nosotros conocemos, sino que cómo esta educación personalizante me apoya y me sustenta lo que yo ya conozco. ¿Sí? Es normal que lo confundas porque, como te digo, es un fragmento. Claro, así a simple vista no te va a parecer un texto argumentativo, pero en un texto informativo no nos van a argumentar desde los autores. Mira, por eso cuando preguntaban que el autor argumentaba lo del párrafo anterior. Y dice, de la lectura podemos concluir, pues porque la conclusión, como tú dices, no nos aparece aquí. Por eso nos hace que nosotros como lectores podamos inferir una posible conclusión. ¿Listo? Pero en el texto sí se mira una conclusión al final. Sí, pero es La muy puede detallar, generalizada. yo creo que sí hay una conclusión. Es muy generalizada. O sea, la compañera, ella se va más a la parte estructural, ¿cierto, Ginette? ¿O me confundo? No, sí, es que yo busqué la cita y pues dice edit. Entonces, pues uno dice, si es editorial es un artículo. Sí. Generalmente. Sí, puede Por eso tenía tratar la de inquietud. confundirse. Listo, bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con la... Ah, bueno, decíamos que entonces, ¿por qué no puede ser historia de la educación? ¿Qué estudia la historia de la educación? Porque no presenta como fechas o la evolución que ha tenido la educación a lo largo del tiempo, no hace eso, no presenta esa evolución. No lleva una línea Exactamente. de tiempo, no hay un orden cronológico ahí, profe, con años y con fechas como dice la compañera. Ujú. Tienen mucha razón ambos. La historia de la educación se interesa más por estudiar el pasado, ¿no? Esa división en las edades del hombre, ¿no? Partiendo desde lo primitivo, el nomadismo, el sedentarismo, todo ese camino, ese recorrido hasta la época actual. Listo, muy bien. Bueno, ahora les voy a compartir otro ejercicio, pero ese sí lo vamos a ir solucionando desde aquí. Van a observar la siguiente imagen. A ver. Tiene como título Nimiedad. ¿Qué entienden ustedes por nimiedad? ¿Habían escuchado antes este término? No, señora. Yo no lo había escuchado. En la No, segunda profe, parte pues como habla de sin, edad, pero como sin importancia. no sé. Ajá, eso el que está diciendo como sin importancia, algo que goza de insignificancia, algo pequeño, por decirlo así, poco importante. Entonces, observen y leen lo que nos quiere decir aquí este personaje. Bueno, vamos a escoger al azar a cualquier persona. Mónica Fernanda. ¿Me escuchas? Señora, sí, señora. Listo, a ver, ¿qué interpretas tú de esta imagen? Ay, bueno, él dice que tampoco que esto esté plagado de corruptos, solo ha habido 4 casos de corrupción
nombra la salud, la educación, el transporte, la economía. O sea, en una palabra todo, ¿no? O sea, sería todo, porque él dice que solo ha habido 4 casos, pero es como las bases, la salud, la educación, el transporte, la economía, se refiere a, o sea, de eso devengan muchas otras cosas. ¿Sí? Eso entiendo. ¿Sí? ¿Algo más por decir? No, nada más. Listo, vale, gracias. Bueno, vamos con otro compañero, a ver. Michelle Reyes. ¿Sí me escuchas? Bueno, entonces vamos con otro. Armando Calderón. Sí, profe, sí la escucho. Listo, vale. Entonces, ¿qué comentario puedes hacer frente Sí. a la imagen? Pues el comentario que puedo hacer es que lo escrito en la imagen se contradice, pues obviamente todo a lo que está pues plagado, digamos, hecho en la imagen, digamos, el dibujo se contradice a lo escrito ahí, porque él está hablando, digamos, que corrupción solamente hay en 4 aspectos, y pues obviamente con la imagen, pues yo la referencia a la imagen, que obviamente es diciéndole como si fuera todo lo contrario, digamos, obviamente corrupción, como dijo la compañera, lo hay en todo. Ujú. Listo, muy bien, gracias. A ver, Diego. Profe, pues inicialmente yo lo tomé a partir de ver la imagen, ¿cierto? Como siempre uno es más visual. Entonces uno ve la cara del señor que tiene los bigotes de rata y aparte el ratón en el vaso y todo tiene que ver con eso, ¿cierto? Y al decirlo que tampoco es que esté tan plagado de corruptos y está mostrando prácticamente lo que más representa el dinero en el país, ¿cierto? Salud, educación, transporte y su economía en general. Entonces eso es todo lo contrario a lo que le está diciendo al inicio, antes de los 3 puntos. Listo, muy bien, Diego. Tienes mucha razón. Bueno, vamos con una última persona. Nubia Zapata. Nubia, ¿me escuchas? Listo. Ruth Nelly. Tampoco. A ver, Doris Milena. Buenas noches, profe. Buenas noches. La verdad es que con la imagen ahí muestra que tiene una cara corrupto, que el primer corrupto es él. Es como, y lo demás, pues lo que han dicho mis compañeros, los 4 casos que nombran son como los fundamentales para donde inicia, se puede decir, la corrupción, que es la educación, el transporte, la economía y la salud. Ujú, listo. Él trata de hacer como mínimo el problema y dice, no, pero es que solamente es en la salud, en la educación, más, transporte sí. y economía, y pues eso es lo que mueve el país. Entonces Y estamos el de aspecto de él es bastante, pues, o sea, deja mucho que pensar. Ujú, listo, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a leer la pregunta y en el chat me van a escribir la letra que crean que es la correcta, ¿listo? Entonces, la primera pregunta nos dice, a partir del título de la caricatura, ¿es posible inferir que se quiere matizar la situación como algo cotidiano? ¿Muestra lo intangible de la temática tratada? ¿Representa las principales características de contradicción política? ¿O se quiere dar una significación opuesta al contenido presentado?
Me van a escribir al chat la letra que consideran que tiene la respuesta correcta. Listo. Bueno, bien. Están muy concentrados. Listo, vamos a empezar. Los que marcaron la D. A ver. La primera persona que me marcó por aquí la D fue Angie Ortega. ¿Por qué la D, Angie? Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, yo marqué la D porque se quiere dar una significación opuesta al contenido presentado. Nimiedad, según lo que yo entiendo, es como querer hacer algo simple, algo como algo pequeño, no darle importancia a algo, pero digamos al final nos dice que sí hay un inconveniente, sí, que es la corrupción. Entonces al principio, como usted nos decía, trata de minimizar el problema, pero al final se da uno cuenta de que en realidad es algo muy grave. Entonces yo diría que es como se quiere dar una significación opuesta al contenido, ¿sí? Se habla de algo poquito, pero en realidad es algo mucho más grande, un problema más grande. Listo, muy bien. Los que marcaron la C, a ver, Elvis Cardoso, a ver, ¿por qué marcaste la C? ¿Puedes colocar la imagen ahí? Sí, señor. ¿Ya? ¿Por qué la C? A ver. La C nos dice que representa las principales características de contradicción política. Características de contradicción política. Pues básicamente está esa imagen representando lo que hoy en día se está evidenciando en los políticos, en el Congreso, en todo el Senado, que desde ellos mismos nace la corrupción, la cual viene siendo como el factor principal. Por eso digo que desde ellos mismos, o sea, de las mismas personas. Listo. Muy bien. Los que marcaron la B, Patricia Murillo. Ay, profe. Pues, he puesto la A, pero me pasé para la B. Usted dijo Pues corrijo la porque B. sí, porque dice que es de manera muestra lo intangible de la temática tratada. O sea, que uno piensa que no se, que uno se ve, que uno no mira, pero realmente en el fondo no sabe que todo está podrido. Eso es lo que yo pienso, es lo que veo. Listo, no hay problema. Y los que marcaron la A, a ver. Por aquí está Rupneli. Rupneli tiene problemas seguro de audio. Omar, ¿por qué marcaste la A? Porque se quiere hacer como un énfasis en la situación como algo que se vive en la cotidianidad. Digamos, estaba como muy relacionada. Tuve entre la A y la B, estaba indeciso, digamos, pero al final opté por la A.
Listo. Bueno, muy bien. La A. Digamos como que las que más así tenían relación, diríamos que la A y la D. ¿Por qué la D no puede ser? Nos dice se quiere dar una significación opuesta al contenido presentado. La pregunta es muy clara y nos dice que a partir del título. El título como tal, aquí todavía no nos están relacionando nada del texto ni del personaje, sino solamente el título. Y el título no es que esté del todo opuesto. Él se está relacionando con el contenido presentado. Simplemente está haciendo una matización, es decir, está señalando las diferencias o trata de concretar la situación como algo cotidiano. Algo así, en palabras coloquiales, trata de decir que estos son temas muy mínimos, unas cosas muy mínimas lo que están sucediendo en el país. ¿Listo? Pero no es decir que él se esté alejando del todo el contenido, sino que está de alguna forma moderando esa idea que se está presentando. Le dice, tampoco es para que se lo tomen tan a pecho, es algo muy mínimo. Por eso dice nimiedad. ¿Listo? Los argumentos que me dieron de las otras dos, claro, tienen mucho que ver, pero si nos hubiesen preguntado por la imagen en general. ¿Listo? Pero aquí nos están preguntando netamente por el título. Listo. La segunda. Se quiere dar una significación opuesta al contenido presentado. Ay, perdón. Esa no es la pregunta. Bueno, esa la vamos porque ahí hubo un error técnico. Vamos con la siguiente. La personificación otorgada al hombre sentado en la silla se vincula con. ¿Personificación qué es? ¿Qué es la personificación? Como los rasgos físicos. La persona. Sí. Personificación es cuando yo me apersono de algo que he visto, que observo. Y esa era lo que presentaba la imagen. Él se estaba personalizando de lo que está sucediendo, aunque lo miraba como muy poco, pero sí reconocía o sí reconoce que eso está sucediendo. Cuando represento algún personaje. Sí, como en las fábulas, ¿no? En las fábulas se hace una personificación. Se le otorga cualidades y características de los seres humanos a los animales. En este caso está en versión contraria, ¿no? Se le está otorgando una personificación de ¿qué? ¿A qué se les parece este señor? ¿Qué rasgos tiene? Político corrupto. Pues a una rata. A una rata, sí señor. A una rata. Entonces la están personificando. Sin necesidad de más disfraz, ya nos están diciendo con los bigotes que él es un corrupto más, ¿no? Entonces nos dicen, la personificación otorgada al hombre sentado en la silla se vincula con, ¿cuál escogerían? Los rasgos de personas malintencionadas, la idea de la política y la corrupción latente, la figura del ladrón gracias a los rasgos de un ratón, el engaño y robo por parte de ciertas personas. Escriban en el chat cuál creen que es la respuesta. Lean muy bien la pregunta. Ya aquí saben que la personificación es de ratón. Por lo tanto, ya les boté la respuesta. Por lo tanto, no puede ser los rasgos de la figura de un ladrón gracias a los rasgos de un ratón, porque aquí ya está diciendo que se sabe cuál es la personificación que se le dio al hombre. Entonces, ahí hace referencia a que él es un ladrón. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo, no? La mayoría. Sí, señora. Listo.
vamos con la última pregunta ahí. Es decir que, perdón, ¿cuál fue la respuesta ahí, profe? Sí, sí, la del ladrón. Sino que como había visto algunos que habían colocado otra respuesta. Ah, listo, gracias. Bueno, la 4. Los elementos que permiten coherencia en la caricatura son. ¿Qué elementos me permiten a mí encontrarle un sentido de coherencia a la caricatura y al texto, ¿no? Entonces, la número 1 dice, la A, la aclaración de los tipos de robo junto con la imagen del Título hombre. junto con los del personaje. B, el texto escrito y la postura del hombre. C, el título junto con los rasgos físicos del personaje. Y la última, la forma de plasmar con las manos la cantidad de casos de corrupción. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Cindy, ¿por qué dices que la C? Porque pues uno tiene en cuenta como el concepto de nimiedad, de lo que significa poco, y ven los rasgos que pues no es algo honesto, que es un ladrón. Entonces como que eso ya le permite a uno como inferir pues algo respecto a lo que está viendo. Bueno. ¿Quién me marcó por aquí la? A ver. Karen. ¿Por qué la A? No, yo marqué la C, el título junto con los rasgos físicos del personaje. Pero aquí Porque me- no puede ser la A porque pues ahí no está hablando de los tipos de robo. O sea, hace cuáles podrían ser, pero no son tipos de robo. Ujú. ¿Quién marcó? A ver, ¿ninguno dijo la B? Sí, Nubia. Lina. Marcela. Sí, ¿Por qué bueno. dices que la B? Le marqué la B porque pues hay una relación pues con el texto, ¿cierto? Y la postura del hombre, o sea, no está muy lejos encontrar pues ese elemento que está dentro del mismo texto relacionado con la imagen. Y son muy coherentes los dos, o sea, lo que habla el texto con la postura que tiene la imagen. ¿Qué dice Lisette Carolina? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Si esto es un texto discontinuo, ¿cierto? Aquí la coherencia nos estás preguntando por la parte de la simbología, los elementos lingüísticos, porque es que no me queda claro en sí que la coherencia no dices a nivel de ideas, pero en la caricatura, como es simbólico. Sí. Pero mira lo que nos dice. Los elementos que permiten coherencia en la caricatura. La caricatura como tal. O sea, lo simbólico. Sí, señora. De acuerdo a ello, entonces, ¿cuál sería la correcta? Para mí la B. ¿Cuál? La B, profe. ¿La B? Sí, claro. Sí, Sí, señor. Ujú. la B. La La B, B. yo la descarté la B, profe, es porque, digamos, entre la B y la C, la miré desde este punto. En la C dice el título junto a los rasgos físicos del personaje, y en ningún momento Ujú. de la caricatura
pues yo muestra un título, no hay un título en sí que defina la caricatura. Y en la otra, pues dice el texto escrito en la postura del hombre. Entonces, obviamente, si hay un texto, obviamente que se abre hacia y mira hacia esa postura de ese hombre en sí, hacia esa imagen. Ujú. Entonces tú dices que es la B. Para mí es la B, no sé si estará bien o mal. Listo. Sí. Mira que el título nos dice nimiedad. Si no estuviese la caricatura como tal, compuesta por un texto, uno diría pues que sí que es algo mínimo, hasta se cree que esa problemática no tiene gran importancia, pero la postura del hombre, de alguna forma, esa postura de hombre relajado, la gestualidad de él, ¿sí? La postura hace parte también de de ese aspecto gestual de la persona y el texto escrito y la forma en la que él coge y muestra sus manos y dice, no, pero es que mire, los nombra y dice, no es que vea en la mano, contando con los dedos de mi mano, ya, son simplemente esos problemas los que están. Eso permite tener una coherencia de lo que nos quiere transmitir esa caricatura. Además, que el personaje, o sea, el hombre, hace parte de uno de los elementos de la caricatura. Y el mensaje, o sea, el texto escrito, también es otro elemento de la caricatura. Los elementos de la caricatura son personajes, la parte visual, la metáfora, los gestos, expresiones, el ambiente, el color y los mensajes. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, sería la B. Vamos a hacer ahora este ejercicio de organización de oraciones. Nos dice, a continuación se presenta una lista de palabras u oraciones en desorden y numeradas. Las opciones de respuesta son secuencias de posibles ordenamientos. Debe escogerse aquella opción que se considere configura un texto adecuado, semántica y gramaticalmente. Entonces, aquí está en desorden esta primera parte. 1, 2, 3 y 4. Vamos a tratar de encontrar la secuencia correcta para organizar ese texto. ¿Listo? Entonces, no se los voy a leer, lo van a observar y van a tratar de escogerme la opción correcta. ¿Listo? Vamos escribiendo la que creen que es. ¿Listo? Ya todos contestaron. Faltan algunos. Bueno.
Yo voy a leerles en el orden que yo considero que es el correcto. Y vamos a tratar de llegar a un acuerdo si ustedes están, valga la redundancia, de acuerdo conmigo o consideran que la opción que ustedes escogieron es la idónea. Van a ir observando para que descubran cuál es la que yo creo que es. Se las voy a leer en orden. Esta expresión, que ya es un lugar común, es un buen punto de partida para pensar el problema de la educación y particularmente el problema de la evaluación. La teoría sin la acción es ingenua y la acción sin teoría es ciega. De acuerdo a lo que leí, ¿qué opción marqué yo? La C. Profe, la C. La C. La C. La C. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Puede ser o no? Sí, esa es. Personalmente yo escogí esa opción. Yo también. Yo también. Es que también es relativo porque está diciendo lo mismo que la A, pero en un orden diferente. Ujú. Vamos a leerlo desde la A. Yo sí había marcado la A. A ver, a ver, de los que marcaron la A, uno que la lee en el orden. La teoría sin acción es ingenua y la acción sin teoría es ciega. Esta expresión, que ya es un lugar común, es un buen punto de partida para pensar el problema de la educación y particularmente el problema de la evaluación. Ujú. Bueno, y desde ese punto de vista, ¿cuál goza de más coherencia? Para mí la Ujú. Para mí también la A, porque es que la C empieza diciendo esta expresión. Ujú. Es decir, que me está dando a entender que ya se habló algo de esa parte, porque para yo decir esta expresión, porque es que esta es como la unión. Debe haber, pues yo lo entiendo así, que se debe haber hablado antes algo de ella, mientras que la tercera, la primera, la A, sí empieza diciendo la teoría sin la acción es inigua. Entonces, como queda el inicio del texto, así lo interpreto. Eso. O sea, se requeriría como un contexto para poder decir que es la expresión, porque se tuvo que haber nombrado antes para darle continuidad. Por supuesto, tienen razón. Claro, la pista está cuando dice esta expresión, está señalando, acertando que ya se nombró, ya se hizo una afirmación. Entonces, ¿qué se está tratando de hacer? Buscarle como la solución o la explicación a lo que ya se dijo. ¿Y cuál es esa frase? Que la teoría sin la acción es ingenua y la acción sin teoría es ciega. Esta expresión, que ya es un lugar común, es un buen punto de partida para pensar el problema de la educación y particularmente el problema de la evaluación. Muy bien, la correcta es la A. Yo quería aportar algo. ¿Sí, señor? Sí, precisamente esa era la duda que tenía, pero sí, ahí prácticamente se analiza que al inicio, con esa opción, pues se analiza que al inicio nos entra a poder analizar de que se está refiriendo a dos aspectos importantes, que es la teoría y la acción. Entonces, normalmente en un texto siempre pues se da como una introducción a lo que es el tema como tal. Entonces, por eso era como la más acertada. Sí, señor. Además, recuerden al inicio que decían que esta organización tiene que ver con la parte semántica, ¿no? Entonces, cómo una frase, una oración goza sentido. Mire que decía un compañero, pues que en realidad es casi lo mismo que la A, porque simplemente cambias el orden. Y eso de que el orden no altera, pues en este caso sí, porque está partiendo de que esta expresión, bueno, pero ¿qué expresión si no hemos nombrado nada? ¿Sí?
pero es una pregunta que a muchos nos puede corchar. Dice, no, es que para mí la correcta es esta. Entonces, es cuestión de también analizar. Lo mismo cuando estamos haciendo la lectura de un texto. Hay muchas palabras técnicas que quizás para nosotros es desconocido. ¿Cómo hago yo para interpretar? Pues tratando de leer esas palabras cercanas que hacen parte de esa frase, de esa oración, de esa coherencia lineal, para poder entender el sentido de ese texto. ¿Listo? Bueno, vamos con otro ejercicio, a ver cómo les va en esto. A ver, observen 1, 2, 3 y 4 y escojan cuál es la correcta. ¿Listo? A ver. La mayoría dice que la B. Sin embargo, Lina dice que la C. A ver, Lina. ¿Por qué la C, Lina? Bueno, pues no sé si me equivoqué, pero espera, tantico lo leo. Es fundamental que se lleven a cabo todas las tareas que se componen. Ay, no, perdón. No, yo me equivoqué porque esa no era. Esa no era. A ver. Me equivoqué ahí. Porque era prácticamente, a veces, sí, la sé, ¿cierto? Es Sí, usted me fundamental que dice se que la lleve a C. cabo todas las tareas que lo componen para que no se convierta en una imposición y logre convertirse, sí, en una experiencia de aprendizaje significativa para que el trabajo por proyecto supere el activismo y logre los propósitos pedagógicos. O sea, pues lo leí y miré como que había coherencia, pero ahorita como que no le cogí el tono, ¿sí me entiende? Entonces, es En una fundamental. primera percepción te pareció. Sí, señora, es fundamental que se lleve a cabo todas las tareas que se componen para que no se convierta en una... No. Bueno, listo, vale, no hay problema. Viviana Rubiano, tú dices que la B. ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno, léala a ver cómo nos queda. Bueno, dice, para que el trabajo por proyectos supere el activismo y logre los propósitos pedagógicos, es fundamental que se lleven a cabo todas las áreas que lo componen, para que no se convierta en una imposición y logre convertirse en una experiencia de aprendizaje significativo. Listo. La mayoría está de acuerdo que es la B, ¿no? Sí, Entonces, señora. esa es la correcta. ¿Y sobre qué nos están hablando en esa idea? Sobre el trabajo que se va a hacer por proyectos para superar el activismo.
Ujú. Está haciendo mucho énfasis en el trabajo por proyectos y nos dice que es muy necesario hacer todas esas tareas, que no se vea como una imposición, por de tal manera que no apunte a esa forma de enseñanza tradicional, sino que al contrario se convierta en una experiencia significativa, ¿cierto? Bueno, pero ¿alguien más había marcado otra? Revisemos a ver. Casi todos dijeron que la B. Esta vez les fue mucho mejor que la pasada. B, B. Ah, bueno, Elvis. No sé si Elvis había dicho que la A. ¿O fue en la anterior? Elvis Cardoso. No, esta fue la B, la que yo voté. Ah, listo. Entonces esa fue Tal en vez, la anterior pregunta. no, si esta fue la B, tal vez en la anterior fue la A, no sé. Listo, vale, no hay problema. Listo. Bueno, ¿cómo se han sentido con estos ejercicios de hoy? Muy buenos porque pues está manejando los tiempos para poder dar lectura, analizar, socializar, escuchar cada uno de los criterios de aportes para tenerlo en cuenta a poder analizar en las próximas, pues en las próximas que me fue la paloma, pues las próximas pruebas. Sí. ¿Qué es lo que nos dice Armando? Profe, no, que estuvo muy bien, porque miramos cómo analizar, vieron palabras que no conocíamos, y obviamente es importante, digamos, porque por cualquier palabra o cualquier significado que uno no entienda, toma de pronto la opción o la respuesta que no es correcta. Entonces la clase estuvo como muy interesante, estuvo muy buena, profe. Listo, vale, muchas gracias. Sí, la idea de estos encuentros es que entre todos nos podamos aportar un poco, ¿no? Nosotros como docentes sabemos que no nos las sabemos todas, estamos en una constante, por decirlo así, idea de aprender los unos de los otros. Y también que podamos repasar un poco esos temitas que han quedado un poco en el olvido, porque a veces nos centramos tanto en nuestro trabajo que dejamos de lado un poco la teoría y nos centramos más en la práctica, ¿no? Entonces, como nos lo decía esa frase que organizamos, ¿no? La teoría sin la práctica no puede ir y viceversa, la práctica sin la teoría tampoco. Entonces, la idea es acostumbrarnos a este ritmo de hacer varias lecturas, porque pues también es una forma de forzar también a nuestro cerebro, a nuestra concentración, porque en las pruebas pues nos van a dar un tiempo determinado, ¿no? Y si nos demoramos mucho leyendo un texto, pues también carece como de concentración, nos va a dar pereza, sueño y demás. Entonces la idea es aprender a leer de forma rápida, de forma comprensiva, ¿no? No es leer por leer, sino leer para comprender. Y sobre todo, a aprender a descartar en cada pregunta. En las pruebas siempre nos van a colocar esas preguntitas que se nos van a hacer muy similar la una a la otra. Entonces, todo está en concentrarnos y saber elegir. Y la idea es que en todos los encuentros, pues, sea asimismo la participación de ustedes. De antemano, pues, les agradezco su puntualidad y su dedicación durante este encuentro. Yo creo que por hoy dejamos hasta... Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿Dónde se accede a la grabación? O sea, nosotros no manejamos como tal una plataforma donde queda todo. O sea, por ejemplo, Classroom, Teams o algo así. Estas grabaciones las va a tener Edward, me imagino que él las sube a la plataforma. ¿Sí? Sin embargo, yo voy a consultar con él y por el grupo les haré saber. Ya él me agregó al grupo que ustedes crearon ayer. Entonces, yo me comunico y le pido a él que se comunique con ustedes si es que tienen que acceder con algún correo o algo así. ¿Listo? Pero esa es mi pregunta. ¿Cuál es la plataforma? La plataforma como tal del instituto. Entonces,
Yo les averiguo con Edward porque la verdad tampoco tengo conocimiento. Sí, señora. Sería bueno que Edward tuviera un correo electrónico de cada uno de los asistentes, cargara todo el contenido y lo enviara por correo electrónico de cada una de las ediciones. Sí, yo le haré saber esto que ustedes me están diciendo y pues creo que mañana también tienen encuentro con él, ¿no? Sí, señora. Entonces es bueno también que le digan. Sin embargo, yo también le voy a comunicar todo aquello que me están diciendo ustedes. Pues como le digo, tampoco no sé, trabajamos en lo del IFAS y se grababan y sé que él los videos los guardaba y las chicas podían acceder. No sé cómo va a ser el manejo de los videos, de las grabaciones con ustedes. Entonces, yo voy a averiguar con él y cualquier cosa les informo o le pido que les informe él mañana, ¿listo? Entonces, yo creo que por hoy dejamos hasta ahí y les deseo a todos una feliz noche. Gracias. Lo mismo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Que profe. tenga buena Muchas noche. gracias.